En el desierto ardiente de Egipto, se alzan monumentos que desafían no solo al tiempo, sino también a nuestra comprensión de la historia. Bloques gigantes de piedra colocados con una precisión milimétrica, pasadizos ocultos que parecen guardar secretos prohibidos, y alineaciones celestiales que conectan estas estructuras con los cielos. Durante miles de años, estas estructuras han sido admiradas y estudiadas, pero con cada nueva teoría surgen preguntas aún más profundas. Las pirámides no solo cuentan la historia de los faraones, sino también la de una civilización que, aparentemente, poseía conocimientos que rivalizan con los de nuestra era moderna. ¿Cómo pudieron lograr estos avances sin la tecnología que conocemos? ¿Es posible que estas estructuras oculten verdades que han sido deliberadamente ignoradas? ¿Estamos ante el legado de una civilización terrestre o algo más allá? Hoy en Dato Cierto exploraremos los 10 mayores misterios de las pirámides egipcias, analizando sus enigmas arquitectónicos, astronómicos y simbólicos. Prepárate para un viaje que revelará secretos que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre la historia y nuestro lugar en el universo. Bienvenidos. Arrancamos con nuestro conteo explorando los misterios que hacen del antiguo Egipto un lugar lleno de enigmas sin resolver. Comenzamos con las pirámides menores de Giza, estructuras aparentemente humildes, pero cargadas de preguntas que nos invitan a profundizar en los secretos de esta civilización milenaria. Empecemos. A los pies de las imponentes pirámides de Keops, Kefren y Miserino, se encuentran unas estructuras más pequeñas que, aunque suelen pasar desapercibidas, guardan secretos que podrían aportar pistas cruciales sobre los enigmas de la civilización egipcia. Las llamadas pirámides menores de Giza, alineadas con precisión junto a las mayores, poseen un aura de misterio que las hace dignas de atención. Estas pirámides, comúnmente asociadas con las reinas del faraón, fueron construidas con un cuidado meticuloso, utilizando bloques de piedra perfectamente tallados y alineados, aunque a una escala más modesta. Su propósito, sin embargo, sigue siendo un enigma. Tradicionalmente, se cree que estas pirámides fueron destinadas como tumbas para las esposas de los faraones, pero la ausencia de inscripciones claras o pruebas concluyentes ha generado especulaciones. Algunos arqueólogos sugieren que pudieron haber sido utilizadas para ceremonias rituales, o incluso como marcadores astronómicos diseñados para complementar la disposición celeste de las pirámides principales. La perfecta alineación de estas estructuras con las estrellas del cinturón de Orión, al igual que las pirámides mayores, refuerza la teoría de que todo el complejo de Giza era un reflejo simbólico del cielo. Lo más fascinante de estas pirámides es su simetría con el complejo mayor. No se trata solo de la disposición física, sino también de su relación con el paisaje y el cosmos. Los egipcios no dejaban nada al azar, y la ubicación exacta de cada estructura parece haber sido calculada con una precisión que aún desconcierta a los expertos modernos. Esta conexión con el cosmos ha llevado a algunos a pensar que las pirámides menores, al igual que las principales, eran portales espirituales, puntos de conexión entre la tierra y el cielo. Pero no todos los enigmas de estas pirámides son tan elevados. Su construcción plantea interrogantes más terrenales. ¿Cómo lograron transportar los bloques de piedra con herramientas rudimentarias? ¿Por qué se eligió esa ubicación específica? ¿Y qué significado tiene su proximidad a las pirámides más grandes? Estas preguntas alimentan teorías que van desde lo práctico hasta lo conspiranoico. Hay quienes creen que estas estructuras menores fueron utilizadas como pruebas para perfeccionar las técnicas de construcción antes de acometer los colosos principales. Algunas teorías más atrevidas sugieren que estas pirámides, al igual que las mayores, podrían estar relacionadas con el manejo de energías desconocidas. Según estas ideas, las pirámides menores podrían haber servido como nodos en una red energética más amplia, diseñada para canalizar fuerzas cósmicas o magnéticas. Aunque esta teoría no cuenta con respaldo científico, sugiere que los antiguos egipcios podrían haber poseído conocimientos que hemos perdido con el tiempo. Por supuesto, no faltan las interpretaciones más extremas.
Algunos teóricos de lo inexplicable proponen que estas pirámides son herencia de una civilización anterior, tal vez incluso de origen extraterrestre, que transmitió sus conocimientos avanzados a los egipcios. Esta idea, aunque intrigante, sigue siendo motivo de debate y especulación. Lo cierto es que, a pesar de su tamaño más modesto, estas pirámides son un recordatorio de que incluso los aspectos aparentemente secundarios del complejo de Giza tienen una profundidad que no hemos alcanzado a comprender. Las pirámides menores de Giza permanecen como una pieza del inmenso rompecabezas que es el Egipto antiguo, un legado silencioso que invita a la reflexión. Su proximidad a las grandes pirámides podría ser tanto un mensaje simbólico como una clave práctica para entender el contexto general de este lugar sagrado. A medida que la arqueología avanza y la tecnología permite nuevas formas de análisis, quizá un día logremos descifrar completamente su propósito. Dejamos atrás estas misteriosas estructuras más pequeñas, pero nuestra exploración continúa. Lo que sigue nos llevará a un misterio aún más impactante, una construcción que no solo desafía la lógica, sino que amplía los límites de lo que creemos posible en la antigüedad. Continuamos nuestro recorrido con uno de los enigmas más intrigantes del antiguo Egipto, el obelisco inacabado de Asuán, una colosal obra de ingeniería que quedó suspendida en el tiempo. Ubicado en una cantera de granito en Asuán, este obelisco habría sido el más grande jamás tallado por los egipcios, con una altura estimada de 42 metros y un peso de más de 1.200 toneladas. Sin embargo, algo detuvo su construcción, y lo que quedó es un testimonio de los límites y los misterios de esta civilización. El obelisco inacabado fue abandonado debido a una grieta que apareció en su base, lo que lo hacía inutilizable para los estándares de los constructores. Pero más allá de su estado incompleto, plantea preguntas fascinantes. ¿Cómo pensaban los egipcios mover una estructura de tal tamaño? ¿Qué herramientas y métodos usaron para tallar con tanta precisión un bloque de granito tan inmenso? El método convencional atribuye el trabajo a herramientas de cobre y piedras más duras, como el dolerita. Sin embargo, muchos expertos dudan de que estas herramientas pudieran haber tallado con tal precisión un material tan resistente como el granito. Esto ha llevado a teorías que sugieren que los egipcios poseían técnicas avanzadas que aún no hemos descifrado, e incluso, según algunos, podrían haber tenido acceso a tecnologías que se han perdido en la historia. El propósito del obelisco también genera debate. Los obeliscos eran monumentos simbólicos dedicados al dios solar Ra y representaban rayos de luz petrificados que conectaban la tierra con el cielo. ¿Podría este obelisco inacabado haber tenido un propósito aún más grandioso? Algunos teóricos especulan que su tamaño y proporciones estaban diseñados para canalizar energía o incluso interactuar con fuerzas cósmicas, una idea que alimenta tanto la fascinación como el escepticismo. Otro detalle que intriga a los investigadores es la ubicación de la cantera. Asuán está situada a cientos de kilómetros de las principales ciudades egipcias, como Luxor y Giza, donde se levantaron muchos obeliscos. ¿Cómo planeaban transportar esta gigantesca pieza de granito a través del desierto y el Nilo? Las teorías incluyen el uso de barcos especiales, pero hasta ahora no hay pruebas concluyentes de cómo se habría logrado este monumental traslado. Además, el obelisco inacabado nos ofrece una ventana única a los procesos de construcción del antiguo Egipto. Las marcas de las herramientas, las grietas y el estado inacabado revelan un nivel de detalle que rara vez se encuentra en otros monumentos terminados. Es como si estuviéramos mirando directamente el taller de los antiguos canteros, observando los pasos que seguían para dar forma a estas maravillas arquitectónicas. Sin embargo, lo que más desconcierta a los arqueólogos es la escala del proyecto. Si los egipcios ya habían tallado y erigido obeliscos más pequeños con éxito, ¿qué los llevó a intentar una obra de esta magnitud? ¿Era una declaración de poder, un desafío a los límites de la ingeniería, o un intento de alcanzar algo más trascendental? Para algunos teóricos de lo inexplicable, el obelisco inacabado podría ser evidencia de una civilización más antigua, o incluso de tecnologías avanzadas transmitidas por fuentes desconocidas. Aunque estas teorías no tienen respaldo científico, destacan el impacto que este enigma tiene en nuestra imaginación colectiva.
Hoy, el obelisco inacabado de Asuán sigue siendo un lugar de fascinación y estudio. Su presencia silenciosa en la cantera nos recuerda que incluso las civilizaciones más avanzadas enfrentaban desafíos y límites que, en muchos casos, permanecen fuera de nuestro alcance. A medida que dejamos atrás esta inmensa pieza de piedra y los ecos de su inacabada grandeza, avanzamos hacia otro enigma arquitectónico que desafía nuestra comprensión de la historia y la capacidad humana. Lo que sigue es una conexión entre lo celestial y lo terrenal, una alineación que parece escrita en las estrellas mismas. Nos adentramos ahora en el corazón del misterio arquitectónico más famoso del antiguo Egipto, la Gran Pirámide de Giza. Este colosal monumento, que ha asombrado a la humanidad durante milenios, sigue guardando secretos en sus profundidades. Uno de los más intrigantes es el descubrimiento reciente de cámaras ocultas, reveladas mediante avanzadas técnicas de escaneo con partículas subatómicas en 2017. Estas cámaras, ubicadas en el núcleo de la pirámide, permanecieron ocultas a los ojos del mundo durante más de 4.500 años. La más grande de ellas mide alrededor de 30 metros de largo y está situada sobre la Gran Galería, una estructura clave que conecta las cámaras principales. Su existencia plantea una pregunta fundamental: ¿qué propósito tenían estas cámaras y por qué fueron selladas de manera tan deliberada? A lo largo de la historia, se ha especulado mucho sobre la función de la Gran Pirámide. Aunque tradicionalmente se considera una tumba para el faraón Keops, no se han encontrado momias ni inscripciones que confirmen esta teoría. Las cámaras ocultas parecen añadir más complejidad al enigma. Algunos investigadores sugieren que podrían ser pasadizos para aliviar la presión estructural, pero esta explicación técnica no satisface a quienes ven en la pirámide un diseño más simbólico y trascendental. Una de las teorías más audaces es que estas cámaras podrían contener objetos o textos que revelarían conocimientos avanzados de los antiguos egipcios. Hay quienes creen que la Gran Pirámide no era una tumba, sino una especie de biblioteca en piedra, destinada a preservar información crucial para generaciones futuras. Según esta hipótesis, las cámaras ocultas podrían ser depósitos secretos de estos tesoros perdidos. Otra teoría intrigante conecta las cámaras con alineaciones celestiales. La Gran Pirámide está orientada con una precisión increíble hacia los puntos cardinales y alineada con las estrellas del Cinturón de Orión, una constelación central en la cosmovisión egipcia. Algunos investigadores especulan que estas cámaras podrían haber tenido un propósito ritual o astronómico, sirviendo como puntos de observación o incluso como espacios para conectar con los dioses. El descubrimiento de las cámaras ha avivado las teorías conspirativas. Hay quienes sugieren que el acceso a estas cavidades ha sido restringido deliberadamente para ocultar información que podría cambiar nuestra comprensión de la historia. Aunque esta idea carece de pruebas, refleja la fascinación y el aura de misterio que rodean a la Gran Pirámide. El proceso de escaneo, utilizando tecnología de muones, ha sido revolucionario en el campo de la arqueología, pero también ha dejado muchas preguntas sin respuesta. A pesar de identificar las cámaras, aún no se ha logrado acceder a ellas, y su contenido sigue siendo un misterio. ¿Qué secretos podrían estar esperando detrás de esas paredes? ¿Restos de tecnología antigua, artefactos ceremoniales o tal vez evidencia de un propósito que aún no hemos imaginado? A lo largo de los siglos, exploradores, arqueólogos y curiosos han intentado descifrar los secretos de la Gran Pirámide. Sin embargo, cada descubrimiento parece añadir más capas al enigma, en lugar de resolverlo. Las cámaras ocultas son un recordatorio de que, a pesar de nuestra tecnología avanzada, todavía estamos lejos de comprender plenamente las intenciones y conocimientos de los constructores de esta maravilla. Mientras nos alejamos del corazón de la Gran Pirámide, con sus pasadizos y cámaras que desafían la imaginación, nos dirigimos ahora hacia otro enigma del antiguo Egipto. Una estructura que no solo desafía la lógica, sino que conecta directamente a los egipcios con las estrellas y los dioses que adoraban. Lo que viene a continuación amplía aún más los límites de lo que creemos saber. A las afueras de El Cairo, en la región de Dashur,
se encuentra una estructura monumental que ha resistido el paso de los milenios: la Pirámide Roja. Construida hace más de 4.500 años durante el reinado del faraón Snefru, esta pirámide marca un momento crucial en la historia del antiguo Egipto. Considerada la primera pirámide de lados lisos de la civilización egipcia, representa un salto arquitectónico que estableció el estándar para las posteriores construcciones en Giza. Sin embargo, su propósito y los métodos de construcción utilizados siguen envueltos en un misterio que fascina a arqueólogos y teóricos por igual. La Pirámide Roja, con una altura de 104 metros, es un monumento que refleja la ambición de Snefru. Durante su reinado, Snefru no solo ordenó la construcción de esta pirámide, sino al menos otras dos, lo que plantea preguntas intrigantes. ¿Por qué un faraón dedicaría tantos recursos y tiempo a construir múltiples pirámides? Algunos sugieren que se trataba de perfeccionar la técnica arquitectónica para garantizar la estabilidad y la durabilidad de estas estructuras. Otros creen que Snefru buscaba algo más que perfección técnica. Quizás su obsesión tenía raíces espirituales o simbólicas, buscando un medio para garantizar su inmortalidad o conectar con los dioses. El diseño interno de la Pirámide Roja es tan fascinante como su imponente exterior. A través de dos entradas, se accede a un sistema de pasadizos inclinados que conducen a cámaras elevadas con techos a dos aguas. Estas cámaras, aunque funcionales para soportar el peso de la estructura, parecen haber sido diseñadas con un propósito simbólico más profundo. Algunos investigadores han sugerido que los ángulos y la orientación de los pasadizos estaban destinados a amplificar sonidos o resonancias, convirtiendo el interior de la pirámide en un espacio acústico para rituales. La orientación precisa de la Pirámide Roja hacia los puntos cardinales también refuerza la idea de que su construcción no fue accidental. Los antiguos egipcios eran maestros en la astronomía, y parece que esta pirámide, al igual que otras, estaba alineada con eventos celestiales significativos. Algunos teóricos incluso han propuesto que la pirámide servía como un observatorio astronómico o un marcador estelar, diseñado para reflejar la conexión entre el faraón y los cielos. Otro aspecto intrigante de la Pirámide Roja es su apariencia. Aunque originalmente estaba recubierta de piedra caliza blanca, que brillaba bajo el sol como un faro de pureza y divinidad, hoy su núcleo de piedra ha adquirido un tono rojizo característico debido a la oxidación. Este cambio de color, aunque natural, ha llevado a especulaciones sobre el simbolismo detrás de su construcción. ¿Podría el rojo haber tenido un significado espiritual o ritual para los egipcios, relacionado con la sangre, la vida o el renacimiento? A pesar de su importancia arquitectónica, la Pirámide Roja está sorprendentemente vacía de inscripciones o artefactos, lo que ha dificultado a los arqueólogos determinar su verdadero propósito. Mientras que la mayoría asume que fue construida como tumba de Snefru, la ausencia de pruebas definitivas deja abiertas otras posibilidades. Algunos teóricos más audaces sugieren que estas estructuras podrían haber servido como dispositivos de energía o incluso como puntos de conexión con civilizaciones avanzadas o extraterrestres. Aunque estas ideas son altamente especulativas, reflejan el magnetismo que estas construcciones tienen sobre la imaginación colectiva. El legado de la Pirámide Roja no termina en su impresionante arquitectura. Este monumento fue el precursor de las pirámides de Giza, el modelo que definió la cúspide del ingenio egipcio. Sin embargo, a pesar de su aparente simplicidad, sigue guardando secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de esta civilización antigua. Dejamos Dashur y esta obra maestra temprana de la arquitectura egipcia, pero nuestro viaje apenas comienza. Nos dirigimos ahora hacia un enigma aún más antiguo y erosionado por el tiempo, uno que parece guardar secretos no solo sobre el pasado, sino también sobre su posible conexión con algo más grande. Lo que viene a continuación promete ser aún más desconcertante. A medida que avanzamos en nuestro recorrido, nos detenemos ante uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, una figura que ha fascinado y desconcertado a la humanidad durante siglos, la Esfinge de Giza. Esta colosal estatua, con el cuerpo de un león y el rostro de un faraón, es más que una maravilla arquitectónica. Es un enigma esculpido en piedra.
Pero lo que más desconcierta a los investigadores no es solo su diseño, sino su antigüedad y el desgaste que presenta, que parecen contar una historia mucho más antigua de lo que imaginamos. El desgaste visible en la esfinge, especialmente en su cuerpo, ha sido objeto de intensos debates. Algunos arqueólogos afirman que el daño es el resultado de siglos de exposición al viento y la arena del desierto. Sin embargo, otros, como el geólogo Robert Schoch, han planteado una teoría más impactante, que el desgaste podría haber sido causado por fuertes lluvias. Esto sugiere que la esfinge fue tallada en un período en que el clima de Egipto era significativamente más húmedo, posiblemente hace más de 9000 años, mucho antes de la civilización egipcia conocida. Si esta teoría es correcta, la esfinge no solo sería más antigua que las pirámides de Giza, sino que también podría haber sido construida por una civilización previa, cuyos rastros han sido borrados por el tiempo. Esto encaja con otras teorías que sugieren la existencia de culturas avanzadas desaparecidas, cuyos conocimientos podrían haber influido en los egipcios. Pero, ¿quiénes fueron estos constructores? ¿Y qué motivó la creación de una estructura tan monumental? El rostro de la esfinge también es motivo de controversia. Algunos investigadores creen que no coincide con los rasgos de Keops, el faraón al que tradicionalmente se atribuye la construcción de la esfinge. Esto ha llevado a teorías que sugieren que el rostro fue remodelado en algún momento, reemplazando una cabeza original que podría haber representado a un león completo, o incluso a un ser divino. Esta idea añade una capa más de misterio a su propósito original. Otro enigma es lo que podría estar oculto bajo la esfinge. Exploraciones con radares de penetración terrestre han revelado la posible existencia de cámaras y túneles bajo la estructura. Estas cavidades han llevado a especulaciones de que podrían contener textos antiguos, artefactos sagrados o incluso información que podría reescribir la historia de la humanidad. Sin embargo, el acceso a estas cámaras ha sido limitado, alimentando teorías de conspiración sobre lo que podrían estar tratando de ocultar. La alineación de la esfinge con el horizonte y su posición frente al complejo de Giza también han generado teorías astronómicas. Algunos sugieren que la esfinge actúa como un marcador celestial, alineado con la constelación de Leo en una época mucho más antigua. Este vínculo con las estrellas refuerza la idea de que los egipcios, o quienes construyeron la esfinge, tenían un conocimiento avanzado de astronomía que desafía las nociones convencionales sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. El simbolismo detrás de la esfinge es igualmente intrigante. Con el cuerpo de un león y la cabeza de un humano, representa la unión de la fuerza física y la inteligencia. Algunos creen que esta combinación fue diseñada para reflejar el ideal divino de los antiguos egipcios, mientras que otros ven en ella un mensaje más profundo, tal vez un recordatorio de un conocimiento perdido o un legado de los dioses. Hoy, la esfinge sigue siendo un guardián silencioso en la meseta de Giza, mirando al horizonte con un aire de misterio impenetrable. Cada grieta en su superficie, cada contorno de su rostro erosionado, parece susurrar historias que la humanidad aún no ha descifrado. Mientras dejamos este imponente enigma detrás, el camino nos lleva a otra conexión celestial. Lo que viene a continuación no solo refuerza la idea de que los egipcios eran maestros de la alineación astronómica, sino que también sugiere que sus monumentos estaban diseñados para algo mucho más grande que la vida misma. Las pirámides de Egipto, imponentes y enigmáticas, no solo son un símbolo de la grandeza del antiguo Egipto, sino también uno de los mayores enigmas de la historia. Durante mucho tiempo, la idea dominante ha sido que estas colosales estructuras, como la Gran Pirámide de Giza, fueron construidas como tumbas para los faraones. Sin embargo, con el paso de los años, han surgido teorías que cuestionan esta noción tradicional y sugieren que su propósito podría haber sido mucho más complejo, incluso trascendental. A primera vista, el concepto de una tumba monumental tiene sentido. Los faraones egipcios eran vistos como figuras divinas, y sus tumbas eran diseñadas no solo para proteger sus cuerpos, sino también para garantizar su tránsito seguro hacia el más allá. Sin embargo, lo que desconcierta a los investigadores es que no se ha encontrado ninguna momia real dentro de las pirámides más grandes, incluidas las de Giza. Además,
La falta de inscripciones funerarias, comunes en otras tumbas egipcias, plantea dudas sobre si estas estructuras realmente fueron diseñadas como tumbas. Una teoría intrigante sugiere que las pirámides podrían haber sido centros de energía. Investigadores alternativos han propuesto que estas estructuras fueron diseñadas para canalizar y amplificar algún tipo de energía, ya sea telúrica, electromagnética o incluso cósmica. La precisión con la que están orientadas hacia los puntos cardinales y su alineación con las estrellas refuerzan esta hipótesis. Según estas teorías, las pirámides podrían haber funcionado como generadores de energía, quizás para usos rituales o tecnológicos que hoy no comprendemos. Otro aspecto fascinante es la conexión astronómica de las pirámides. La disposición de las tres principales en Giza replica con notable precisión el cinturón de Orión, una constelación sagrada para los egipcios. Esto ha llevado a algunos a especular que las pirámides no eran solo estructuras físicas, sino también herramientas para comunicarse con los dioses o incluso con civilizaciones más allá de la Tierra. Aunque estas teorías no cuentan con respaldo científico, reflejan la profunda conexión espiritual y astronómica que los egipcios tenían con el cosmos. En el interior de las pirámides, los misterios no hacen más que aumentar. Los pasadizos y cámaras, diseñados con una precisión asombrosa, parecen tener propósitos que van más allá de lo funcional. Algunos investigadores han sugerido que estos espacios podrían haber sido utilizados para rituales específicos o incluso como cámaras de resonancia, aprovechando las propiedades acústicas únicas de las pirámides. Se ha documentado que ciertos sonidos dentro de estas estructuras generan vibraciones que resuenan en todo el interior, lo que podría haber tenido un significado ritual o energético. También existe la posibilidad de que las pirámides fueran utilizadas como observatorios astronómicos. La orientación precisa de las pirámides hacia los puntos cardinales y su relación con fenómenos celestiales sugiere un conocimiento avanzado de astronomía. Quizás estas estructuras fueron diseñadas para mapear los movimientos de las estrellas o para marcar eventos astronómicos importantes, sirviendo como una herramienta para los sacerdotes egipcios. Las teorías más atrevidas van aún más lejos, sugiriendo que las pirámides podrían haber sido un legado de una civilización anterior a los egipcios. Según estas ideas, los antiguos egipcios habrían heredado estas estructuras y las adaptaron a sus necesidades culturales y espirituales. Aunque esta teoría carece de evidencia concreta, añade una dimensión más al misterio de estas maravillas arquitectónicas. El simbolismo de las pirámides también es clave para entender su posible propósito. Con su forma triangular que se eleva hacia el cielo, las pirámides parecen representar una conexión entre la Tierra y el cosmos, un puente entre lo humano y lo divino. Este diseño, aunque aparentemente simple, encierra un mensaje universal sobre la búsqueda de la inmortalidad y el deseo de trascender los límites de la existencia terrenal. Hoy, las pirámides siguen siendo un recordatorio de la increíble capacidad de los egipcios para combinar ingeniería, astronomía y espiritualidad en una sola obra maestra. Cada teoría, desde lo mundano hasta lo extraordinario, refuerza la idea de que estas estructuras fueron mucho más que tumbas. Fueron manifestaciones físicas de una cosmovisión compleja y ambiciosa. Mientras nos adentramos en los misterios sobre la función de las pirámides, es inevitable preguntarnos qué otros lugares de Egipto podrían haber sido diseñados con propósitos igualmente enigmáticos. Dejamos atrás las alturas imponentes de estos monumentos para explorar un espacio donde la vida y la muerte se entrelazan de forma desconcertante. Un lugar donde los ecos del pasado aún parecen resonar en cada rincón. Nuestro próximo destino nos lleva a un terreno sagrado, cargado de historias, leyendas y secretos que desafían el paso del tiempo. En las afueras de El Cairo, al pie de las imponentes pirámides de Giza, se extiende un lugar que parece sacado de un mundo entre la vida y la muerte, la ciudad de los muertos. Este vasto cementerio, conocido como Carafa por los locales, no es un camposanto cualquiera. Es un espacio único donde las tumbas, mausoleos y restos arqueológicos milenarios comparten territorio con viviendas y comunidades vivas. Pero más allá de su peculiar dualidad, esta ciudad está envuelta en un aura de misterio, leyendas y enigmas que han desconcertado a historiadores y exploradores por siglos.
El origen de la ciudad de los muertos se remonta al antiguo Egipto, cuando los faraones y la élite construyeron complejos funerarios monumentales para garantizar su tránsito al más allá. Durante la época islámica, se continuó usando este lugar para el entierro de personajes importantes, ampliando sus dimensiones y dándole un carácter sagrado. Hoy en día, esta necrópolis se extiende por más de 6 kilómetros y alberga no solo los restos de siglos de historia, sino también a miles de personas que han hecho de las antiguas tumbas sus hogares. Lo que más desconcierta a los visitantes es la atmósfera que reina en la ciudad de los muertos. A pesar de estar habitada, el lugar emana una sensación inquietante, como si el pasado todavía estuviera presente, acechando entre las sombras de las estructuras decrépitas. Los locales cuentan historias de apariciones espectrales, luces extrañas y ecos de rituales que parecen provenir de otro tiempo. Algunos creen que las antiguas tumbas y mausoleos guardan energías residuales, como si los espíritus de quienes fueron enterrados allí nunca hubieran abandonado el lugar. Entre los misterios más intrigantes de la ciudad de los muertos está el destino de ciertos sarcófagos y reliquias que, según relatos, desaparecieron inexplicablemente. Se dice que los túneles subterráneos que conectan algunas de las tumbas más antiguas podrían ocultar tesoros faraónicos que nunca fueron encontrados por los saqueadores. ¿Qué secretos podrían estar enterrados bajo las arenas de este lugar? ¿Podrían contener pistas sobre los rituales funerarios y las creencias espirituales de los antiguos egipcios? La ciudad de los muertos también ha inspirado numerosas teorías conspirativas. Algunos creen que el lugar fue diseñado no solo como un espacio para los muertos, sino como un mapa espiritual, un reflejo terrenal de un mundo celestial. Según esta teoría, las tumbas y mausoleos están alineados de manera precisa para formar patrones que podrían haber tenido un propósito ritual o incluso astronómico. Además, se rumorea que ciertos mausoleos contienen textos sagrados y artefactos que nunca han salido a la luz, protegidos por generaciones de guardianes locales. Estos supuestos custodios creen que divulgar los secretos de la ciudad de los muertos podría desatar maldiciones o desequilibrar las fuerzas espirituales que protegen Egipto. El contraste entre la vida y la muerte también añade un elemento inquietante al lugar. Familias enteras viven en las tumbas, cuidando los mausoleos y llevando una vida cotidiana entre los restos de faraones, nobles e intelectuales de épocas pasadas. Este choque de realidades ha dado lugar a historias fascinantes, desde relatos de niños que juegan con huesos humanos hasta testimonios de personas que afirman haber visto figuras espectrales vagando por los pasillos oscuros. Sin embargo, lo que hace que la ciudad de los muertos sea realmente enigmática no son solo las leyendas, sino la sensación de que este lugar es mucho más que un cementerio. Es un portal hacia el pasado, un recordatorio de la obsesión del ser humano con la inmortalidad y el poder. Cada tumba, cada mausoleo, parece contar una historia de ambición, fe y misterio, como si el tiempo mismo hubiera dejado su huella en este lugar. Al abandonar la ciudad de los muertos, queda en el aire la pregunta: ¿qué más podría estar oculto en sus entrañas? Nuestro próximo destino nos llevará a una construcción que desafía el tiempo y la lógica, una estructura que parece haber sido diseñada no solo para durar, sino para transmitir un mensaje desde los confines de la historia. Entramos en la recta final de este recorrido lleno de enigmas, y ahora es momento de centrarnos en un aspecto que ha desconcertado a generaciones enteras: el tiempo de construcción de las pirámides de Egipto. Estas majestuosas estructuras, especialmente la Gran Pirámide de Giza, no solo desafían la imaginación por su tamaño y precisión, sino también por el tiempo récord en el que, según los registros históricos, fueron construidas. La Gran Pirámide, con más de 2 millones de bloques de piedra, se dice que fue levantada en solo 20 años. Este dato, repetido a lo largo de los siglos, plantea un problema matemático difícil de resolver. Si dividimos el número total de bloques por los días de esos 20 años, los constructores habrían tenido que colocar un bloque cada 2 o 3 minutos, sin interrupciones, las 24 horas del día. ¿Cómo es posible que lograran semejante hazaña, especialmente considerando las herramientas de la época? Las teorías tradicionales sugieren que miles de trabajadores,
Probablemente agricultores reclutados durante las temporadas en las que el Nilo estaba inundado, participaron en la construcción. Con una organización impecable, rampas de arena y madera, y un conocimiento avanzado de geometría, estos obreros habrían trabajado sin descanso para completar la pirámide a tiempo. Pero incluso con estas explicaciones, la precisión y velocidad necesarias siguen desconcertando a los expertos. Algunos investigadores han planteado que los egipcios poseían técnicas avanzadas que aún no hemos descubierto. La uniformidad de los bloques, el encaje perfecto entre ellos y la capacidad de mover piedras de hasta 80 toneladas desde canteras a cientos de kilómetros, son logros que parecen ir más allá de las capacidades humanas del tercer milenio antes de Cristo. Podrían haber utilizado algún tipo de maquinaria o tecnología perdida, o tenían un conocimiento de las propiedades físicas de los materiales que aún no comprendemos. Otra teoría fascinante sugiere que las pirámides pudieron haber sido construidas mediante un proceso de piedras moldeadas. Según esta idea, los egipcios habrían utilizado una mezcla de piedra caliza pulverizada, agua y otros compuestos para crear bloques que luego eran vertidos in situ, como un concreto primitivo. Aunque esta teoría no está respaldada universalmente, abre una nueva perspectiva sobre cómo pudieron lograr esta monumental tarea. Por supuesto, no faltan las hipótesis más atrevidas. Algunos teóricos sugieren que las pirámides fueron construidas con la ayuda de fuerzas o tecnologías externas, ya sea de una civilización avanzada desconocida o incluso extraterrestre. Estas ideas, aunque especulativas, reflejan el asombro que genera la construcción de las pirámides y el aparente salto tecnológico que representaron en su tiempo. El tiempo de construcción también plantea preguntas sobre la planificación y el propósito detrás de estas estructuras. ¿Por qué los faraones estaban tan decididos a completar estas obras colosales en tan poco tiempo? ¿Qué urgencia espiritual o política motivó un esfuerzo tan titánico? Estas preguntas siguen sin respuesta, alimentando la fascinación y el misterio que rodea a las pirámides. Lo que sí sabemos es que estas estructuras no solo son un testimonio de la ambición de los faraones, sino también de la increíble capacidad organizativa y el ingenio de los antiguos egipcios. Cada bloque colocado con precisión, cada ángulo calculado con exactitud, habla de una dedicación casi obsesiva a un propósito que todavía no comprendemos del todo. Dejamos este enigma detrás, pero el camino hacia el final de nuestro recorrido nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si las pirámides fueron construidas con tal rapidez y perfección, ¿qué secretos podrían esconder en su interior? Nos acercamos al penúltimo misterio, uno que nos llevará directamente al corazón de las construcciones más impresionantes del mundo antiguo. Estamos a solo un paso de desvelar el mayor misterio de las pirámides, pero antes debemos enfrentar un enigma que ha desconcertado a generaciones: los bloques gigantes utilizados en la construcción de las pirámides de Egipto. Con un peso que varía entre 2 y 80 toneladas, estos colosales bloques fueron extraídos, transportados y ensamblados con una precisión que desafía la lógica moderna. ¿Cómo lograron semejante hazaña hace más de 4.500 años, sin maquinaria pesada ni tecnología avanzada? La Gran Pirámide de Giza, en particular, está compuesta por más de 2 millones de bloques de piedra caliza y granito. Algunos de estos bloques de granito, utilizados en la Cámara del Rey, fueron extraídos de las canteras de Asuán, a más de 800 kilómetros de distancia. Cada piedra pesa alrededor de 70 toneladas, y su transporte habría requerido una logística y un conocimiento técnico sorprendentes. ¿Cómo lograron moverlos por el río Nilo? Y más aún, elevarlos a decenas de metros de altura. Una de las teorías más aceptadas es que los egipcios utilizaron trineos de madera sobre arena humedecida para reducir la fricción al arrastrar los bloques. Esta idea está respaldada por relieves que muestran a trabajadores moviendo grandes objetos de esta manera. Sin embargo, incluso con esta técnica, se habrían necesitado cientos de hombres para mover cada bloque, y el esfuerzo habría sido titánico. Además, el problema de cómo los elevaron a alturas considerables sigue siendo motivo de especulación. Las rampas han sido otra solución propuesta. Según esta teoría, los egipcios construyeron rampas inclinadas de arena y piedra para arrastrar los bloques hasta su posición.
Pero este método plantea sus propios desafíos. La cantidad de material necesario para construir estas rampas habría sido casi tan monumental como las propias pirámides, y su diseño tendría que haber sido extremadamente preciso para soportar el peso de los bloques. A pesar de estas explicaciones, el nivel de precisión logrado en el ensamblaje de los bloques es aún más desconcertante. Las uniones entre las piedras son tan ajustadas que en muchos casos no se puede insertar ni una hoja de papel entre ellas. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer que los egipcios poseían conocimientos avanzados de corte y pulido de piedra, que aún no comprendemos del todo. Utilizaron herramientas desconocidas o técnicas perdidas en el tiempo. Las teorías alternativas sugieren ideas aún más audaces. Algunos creen que los egipcios pudieron haber utilizado moldes para crear bloques de piedra caliza reconstituida, un tipo de concreto antiguo. Esta teoría, aunque controversial, explicaría la uniformidad de los bloques y la facilidad relativa para ajustarlos. Otros van más allá, especulando sobre la posible intervención de una civilización avanzada o incluso de seres extraterrestres, una idea que, aunque carece de respaldo científico, sigue fascinando a muchos. El propósito de los bloques gigantes también es objeto de debate. Algunos sugieren que su peso y tamaño no eran necesarios desde un punto de vista estructural, sino que tenían un significado simbólico o espiritual. En la cosmovisión egipcia, la solidez y la durabilidad de las pirámides podrían haber sido un reflejo del poder y la eternidad del faraón. Cada bloque, por lo tanto, no solo era una pieza de construcción, sino un testimonio físico de la conexión entre el gobernante y los dioses. Hoy en día, el misterio de los bloques gigantes sigue siendo un tema de investigación activa. Científicos, ingenieros y arqueólogos continúan estudiando estas colosales piedras, intentando desentrañar los secretos de su transporte y ensamblaje. Cada nueva teoría ofrece una pieza más del rompecabezas, pero también genera nuevas preguntas, manteniendo vivo el enigma de las pirámides. Ahora, dejamos atrás estas piedras monumentales para llegar al clímax de nuestro recorrido. El propósito oculto de las pirámides, un misterio que trasciende la historia y toca las fibras más profundas de nuestra fascinación por el pasado, nos espera en el puesto número 1. Hemos llegado al misterio más profundo de nuestro recorrido, el propósito oculto de la Gran Pirámide de Giza. Este majestuoso monumento, construido hace más de 4.500 años, ha desconcertado a generaciones de arqueólogos, científicos y teóricos. Aunque se ha enseñado durante siglos que fue construida como una tumba para el faraón Keops, su diseño, características y ausencia de pruebas definitivas sugieren un propósito mucho más complejo y enigmático. La Gran Pirámide no solo es un prodigio arquitectónico por su tamaño y precisión, sino también por su relación con el cosmos. Su alineación con los puntos cardinales es casi perfecta, un logro que incluso con la tecnología moderna sería difícil de replicar. Además, su proporción geométrica refleja el número pi y la relación áurea, algo que muchos interpretan como un indicio de conocimientos matemáticos avanzados que no deberían haber existido en esa época. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios semejante hazaña? El interior de la Gran Pirámide es igual de desconcertante. La Cámara del Rey, construida con bloques de granito de más de 70 toneladas transportados desde Asuán, está diseñada con una precisión casi imposible. No se han encontrado inscripciones funerarias, momias ni tesoros, lo que contradice la función tradicional de las tumbas reales egipcias. Las propiedades acústicas de la Cámara del Rey y otros pasadizos también han intrigado a los investigadores, sugiriendo que podrían haber sido diseñados para rituales o para aprovechar ciertas resonancias que aún no comprendemos del todo. Otra teoría propone que la Gran Pirámide era algo más que un monumento funerario, un generador de energía. Según esta idea, los materiales utilizados, como la piedra caliza y el granito, junto con su diseño interno, podrían haber sido capaces de canalizar o amplificar energía natural. Aunque no hay pruebas concluyentes que respalden esta hipótesis, la idea de que las pirámides tenían una función tecnológica sigue fascinando a teóricos de todo el mundo. Por supuesto, no faltan las teorías más audaces que involucran civilizaciones perdidas o incluso seres extraterrestres.
Estas teorías sugieren que la Gran Pirámide no fue construida por los egipcios, sino que es un legado dejado por una civilización mucho más avanzada, cuyo conocimiento se perdió en el tiempo. Aunque estas hipótesis no cuentan con respaldo científico, reflejan la magnitud del misterio que rodea a este monumento. Lo que sí sabemos es que la Gran Pirámide era mucho más que una obra arquitectónica. Era un reflejo del vínculo profundo que los antiguos egipcios tenían con el cosmos y su cosmovisión espiritual. Su forma triangular, que apunta hacia el cielo, simboliza una conexión entre la tierra y lo divino, una búsqueda de trascendencia que aún resuena en nuestra imaginación. Y mientras exploramos el propósito oculto de esta maravilla, es inevitable pensar en cómo otras civilizaciones también veían en sus dioses y mitologías la clave para entender y controlar el mundo que los rodeaba. Entre esos relatos destacan figuras temibles que moldearon la historia con su poder y sus leyendas. Es fascinante cómo los antiguos veneraban a estas deidades, no solo con respeto, sino también con un temor que dio forma a sus culturas. Mira este video, y quizás estas historias nos ayuden a entender más sobre cómo se concebía el mundo antiguo y cómo influía lo divino en la creación de estos monumentos.